I welcome you to our bilingual Bible study. We will start in Matthew chapter 26 today. And because it's a long chapter, 10 minutes, we're going to go ahead and start it in English on the Bible app, English Standard Version at this time. And then we'll go right into the Spanish right afterwards because of the length of the passage. And let's go ahead with Matthew chapter 26 at this time. When Jesus had finished all these sayings, he said to his disciples, "You know that after 2 days the Passover is coming, and the Son of Man will be delivered up to be crucified." Then the chief priests and the elders of the people gathered in the palace of the high priest, whose name was Caiaphas, and plotted together in order to arrest Jesus by stealth and kill him. But they said, "Not during the feast, lest there be an uproar among the people." Now, when Jesus was at Bethany in the house of Simon the leper, a woman came up to him with an alabaster flask of very expensive ointment, and she poured it on his head as he reclined at table. And when the disciples saw it, they were indignant, saying, "Why this waste? For this could have been sold for a large sum and given to the poor." But Jesus, aware of this, said to them, "Why do you trouble the woman? For she has done a beautiful thing to me. For you always have the poor with you, but you will not always have me. In pouring this ointment on my body, she has done it to prepare me for burial. Truly I say to you, wherever this gospel is proclaimed in the whole world, what she has done will also be told in memory of her." Then one of the 12, whose name was Judas Iscariot, went to the chief priests and said, "What will you give me if I deliver him over to you?" And they paid him 30 pieces of silver. And from that moment he sought an opportunity to betray him. Now, on the first day of unleavened bread, the disciples came to Jesus, saying, "Where will you have us prepare for you to eat the Passover?" He said, "Go into the city to a certain man and say to him, 'The teacher says, my time is at hand. I will keep the Passover at your house with my disciples.'" And the disciples did as Jesus had directed them, and they prepared the Passover. When it was evening, he reclined at table with the 12. And as they were eating, he said, "Truly I say to you, one of you will betray me." And they were very sorrowful and began to say to him one after another. "Is it I, Lord?" He answered, "He who has dipped his hand in the dish with me will betray me. The Son of Man goes as it is written of him, but woe to that man by whom the Son of Man is betrayed. It would have been better for that man if he had not been born." Judas, who would betray him, answered, "Is it I, Rabbi?" He said to him, "You have said so." Now as they were eating, Jesus took bread, and after blessing it, broke it, and gave it to the disciples, and said, "Take, eat. This is my body." And he took a cup, and when he had given thanks, he gave it to them, saying, "Drink of it, all of you. For this is my blood of the covenant, which is poured out for many for the forgiveness of sins. I tell you, I will not drink again of this fruit of the vine until that day when I drink it new with you in my Father's kingdom." And when they had sung a hymn, they went out to the Mount of Olives. Then Jesus said to them, "You will all fall away because of me this night, for it is written, 'I will strike the shepherd, and the sheep of the flock will be scattered.' But after I am raised up, I will go before you to Galilee." Peter answered him, "Though they all fall away because of you, I will never fall away." Jesus said to him, "Truly I tell you, this very night before the rooster crows, you will deny me 3 times." Peter said to him, "Even if I must die with you, I will not deny you." And all the disciples said the same. Then Jesus went with them to a place called Gethsemane, and he said to his disciples, "Sit here
while I go over there and pray. And taking with him Peter and the two sons of Zebedee, he began to be sorrowful and troubled. Then he said to them, My soul is very sorrowful, even to death. Remain here and watch with me. And going a little farther, he fell on his face and prayed, saying, My Father, if it be possible, let this cup pass from me. Nevertheless, not as I will, but as you will. And he came to the disciples and found them sleeping. And he said to Peter, So could you not watch with me 1 hour? Watch and pray that you may not enter into temptation. The spirit indeed is willing, but the flesh is weak. Again, for the second time, he went away and prayed, My Father, if this cannot pass unless I drink it, your will be done. And again he came and found them sleeping, for their eyes were heavy. So, leaving them again, he went away and prayed for the third time, saying the same words again. Then he came to the disciples and said to them, Are you still sleeping and taking your rest? See, the hour is at hand, and the Son of Man is betrayed into the hands of sinners. Rise, let us be going. See, my betrayer is at hand. While he was still speaking, Judas came, one of the 12, and with him a great crowd with swords and clubs from the chief priests and the elders of the people. Now the betrayer had given them a sign, saying, The one who will kiss is the man. Seize him. And he came up to Jesus at once and said, Greetings, Rabbi. And he kissed him. Jesus said to him, Friend, do what you came to do. Then they came up and laid hands on Jesus and seized him. And behold, one of those who were with Jesus stretched out his hand and drew his sword and struck the servant of the high priest and cut off his ear. Then Jesus said to him, Put your sword back into its place. For all who take the sword will perish by the sword. Do you think that I cannot appeal to my Father, and he will at once send me more than 12 legions of angels? But how then should the scriptures be fulfilled, that it must be so? At that hour Jesus said to the crowds, Have you come out as against a robber, with swords and clubs to capture me? Day after day I sat in the temple teaching, and you did not seize me. But all this has taken place that the scriptures of the prophets might be fulfilled. Then all the disciples left him and fled. Then those who had seized Jesus led him to Caiaphas the high priest, where the scribes and the elders had gathered. And Peter was following him at a distance, as far as the courtyard of the high priest, and going inside, he sat with the guards to see the end. Now the chief priests and the whole council were seeking false testimony against Jesus, that they might put him to death. But they found none, though many false witnesses came forward. At last 2 came forward and said, This man said, I am able to destroy the temple of God and to rebuild it in 3 days. And the high priest stood up and said, Have you no answer to make? What is it that these men testify against you? But Jesus remained silent. And the high priest said to him, I adjure you by the living God. Tell us if you are the Christ, the Son of God. Jesus said to him, You have said so, but I tell you, from now on you will see the Son of Man seated at the right hand of power and coming on the clouds of heaven. Then the high priest tore his robes and said, He has uttered blasphemy. What further witnesses do we need? You have now heard his blasphemy. What is your judgment? They answered, He deserves death! Then they spit in his face and struck him, and some slapped him, saying, Prophesy to us, you Christ. Who is it that struck you? Now Peter was sitting outside in the courtyard, and a servant girl came up to him and said, You also were with Jesus the Galilean. But he denied it before them all, saying, I do not know what you mean. And when he went out to the entrance, another servant girl saw him, and she said to the bystanders,
This man was with Jesus of Nazareth. And again he denied it, with an oath. I do not know the man. After a little while, the bystanders came up and said to Peter, Certainly, you too are one of them, for your accent betrays you. Then he began to invoke a curse on himself and to swear. I do not know the man. And immediately the rooster crowed. And Peter remembered the saying of Jesus. Before the rooster crows, you will deny me 3 times. And he went out and wept bitterly. Okay. We'll have to hold off on the rest of the Matthew 27. Story till tomorrow. And but it's always hard for me when I go through the section just thinking about the Christ Messiah. Christ means Messiah, and him in the garden weeping, as it were, great drops of blood. And you have to put all of the 4 Gospels together, Matthew, Mark, Luke, and John, to see the whole picture. But here, this is from the perspective of Jesus as the Messiah and what he would go through and fulfilling the scriptures. All right, now we need to go immediately. My cell phone's about ready to run out of energy, but also this is a long one, so vamos a empezar en español ahorita en escuchar San Mateo 26 en español. So vamos a empezar aquí. En esta es una versión es fácil para entender en nuestro idioma. Después de que Jesús terminó de decir todo esto, les dijo a sus seguidores: Como ustedes saben, faltan 2 días para la fiesta de la Pascua. El Hijo del Hombre va a ser entregado a sus enemigos para que lo crucifiquen. Por ese tiempo, los jefes de los sacerdotes y los ancianos líderes del pueblo se reunieron en el patio del palacio de Caifás, el sumo sacerdote. Hacían planes para arrestar a Jesús mediante algún engaño y matarlo. Pero decían: No lo hagamos durante la fiesta, para que no haya un disturbio entre el pueblo. Jesús estaba en Betania en la casa de Simón el leproso. Entonces se le acercó una mujer. Tenía un frasco de alabastro que contenía un perfume en aceite muy caro. Ella derramó el aceite sobre la cabeza de Jesús mientras él cenaba. Cuando los seguidores de Jesús vieron esto, se enojaron y dijeron: ¿Por qué ese desperdicio de perfume en aceite? Lo podríamos haber vendido a buen precio y haber dado el dinero a los pobres. Jesús sabía lo que estaban diciendo y les preguntó: ¿Por qué la molestan? Ella ha hecho algo maravilloso para mí. Siempre tendrán a los pobres con ustedes, pero no siempre me tendrán a mí. Cuando ella derramó el perfume en aceite en mi cuerpo, lo hizo en preparación para mi entierro. Les digo la verdad. En cualquier parte del mundo donde se anuncie esta buena noticia, se contará también lo que ella ha hecho, para que la gente la recuerde. Entonces uno de los 12 seguidores, llamado Judas Iscariote, fue a los jefes de los sacerdotes y les dijo: ¿Qué me dan ustedes si les entrego a Jesús? Entonces ellos le ofrecieron 30 monedas de plata. Desde ese momento, Judas empezó a buscar una oportunidad para traicionar a Jesús. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, los seguidores de Jesús se acercaron y le dijeron: ¿Dónde quieres que hagamos los preparativos para celebrar la Cena de la Pascua? Jesús dijo: Vayan a la ciudad a donde está un conocido mío y díganle: El maestro dice, mi tiempo está cerca y voy a celebrar la fiesta de la Pascua con mis seguidores en tu casa. Entonces, los seguidores hicieron lo que Jesús les mandó y prepararon la cena de la Pascua.
Por la noche Jesús estaba a la mesa con los 12. Mientras comían, Jesús dijo: Les digo la verdad, uno de ustedes me traicionará. Ellos estaban muy tristes y cada uno empezó a preguntarle: Señor, ese no seré yo, ¿verdad? Jesús les respondió: El que moja su pan en el mismo plato que yo, es el que me traicionará. El Hijo del Hombre tiene que morir tal como está escrito. Pero pobre de aquel que traicione y entregue al Hijo del Hombre. Más le valdría no haber nacido. Judas, el que iba a entregar a Jesús, le dijo: No seré yo, ¿verdad, maestro? Jesús le dijo: Sí, eres tú. Mientras comían, Jesús tomó el pan, dio gracias a Dios, lo partió, se lo dio a sus seguidores y dijo: Tomen este pan y coman. Este es mi cuerpo. Luego tomó la copa y después de dar gracias, se la dio a ellos y dijo: Beban todos de esta copa, porque esto es mi sangre que establece el nuevo pacto, la cual es derramada para perdonar los pecados de muchos. Les digo que nunca volveré a beber vino hasta el día en que beba con ustedes el vino nuevo en el reino de mi Padre. Después cantaron una canción de alabanza y se fueron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: Todos ustedes perderán la fe en mí debido a lo que me sucederá esta noche. Porque dicen las Escrituras: mataré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después de que yo resucite, iré delante de ustedes a Galilea. Pedro respondió: Aunque todos pierdan la fe en ti, yo nunca lo haré. Jesús le dijo: Te digo la verdad, esta misma noche, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo: Aun si tengo que morir contigo, no te negaré. Todos los otros seguidores dijeron lo mismo. Después, Jesús fue con ellos a un lugar llamado Getsemaní y les dijo: Siéntense aquí mientras voy allí a orar. Luego tomó a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo con él y comenzó a sentirse triste y angustiado. Después les dijo: Mi tristeza es tan grande que me siento morir. Quédense aquí. Manténganse despiertos conmigo. Caminó un poco, se postró rostro en tierra y oró así: Padre mío, si es posible, no me dejes tomar esta copa. Sin embargo, no hagas lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Después regresó a sus seguidores, los encontró durmiendo y le dijo a Pedro: No pudieron estar despiertos conmigo por 1 hora. Quédense despiertos y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto a hacer lo correcto, pero el cuerpo es débil. Una vez más se fue y oró así: Padre mío, si no es posible que me quites esta copa, haz lo que tú quieras. Entonces vino y los encontró durmiendo otra vez porque no podía mantener los ojos abiertos. Los dejó, se fue de nuevo y empezó a orar por tercera vez con las mismas palabras de antes. Luego volvió a donde estaban sus seguidores y les preguntó: ¿Todavía están durmiendo y descansando? Pues llegó el momento en que el Hijo del Hombre será entregado en manos de pecadores. Levántense y vámonos. Miren, aquí está el que me va a traicionar. Mientras Jesús todavía estaba hablando, llegó Judas, uno de los 12 seguidores. Venía acompañado de mucha gente con espadas y garrotes. Eran enviados por los jefes de los sacerdotes y los ancianos líderes del pueblo. El que lo traicionaba les había dado una señal diciéndoles: Al que yo salude con un beso, ese es. Arréstenlo. Inmediatamente Judas se acercó a Jesús y le dijo: Hola, maestro. Y le dio un beso. Jesús le dijo:
Amigo, haz lo que viniste a hacer. Entonces se acercaron, lo agarraron y lo arrestaron. Pero uno de los que estaba con Jesús sacó su espada y le cortó la oreja a un siervo del sumo sacerdote. Jesús le dijo: Pon tu espada en su lugar. Todo el que pelea a espada morirá a espada. ¿No te das cuenta de que yo puedo llamar a mi Padre y Él mandaría ahora mismo más de 12 batallones de ángeles? Pero si hago esto, ¿cómo se cumpliría lo que está en las Escrituras, donde dice que todo debe suceder de esta forma? En ese momento, Jesús le dijo a la gente: ¿Es que yo soy un bandido para que ustedes vengan a llevarme preso, con espadas y garrotes? Todos los días estaba yo sentado enseñando en el área del templo, y no me arrestaron. Sin embargo, esto ha pasado para que se cumpla lo que escribieron los profetas. Luego todos sus seguidores lo abandonaron y huyeron. Arrestaron a Jesús y lo llevaron a la casa de Caifás, el sumo sacerdote. Allí se habían reunido los maestros de la ley y los ancianos líderes. Pedro seguía a Jesús a cierta distancia. Llegó hasta el patio del sumo sacerdote, entró y se sentó con los siervos para ver qué iba a pasar con Jesús. Los jefes de los sacerdotes y todo el consejo buscaban a alguien que diera falso testimonio contra Jesús para poder condenarlo a muerte. Pero aunque vinieron varios testigos y dijeron mentiras, no pudieron condenarlo. Finalmente, 2 hombres vinieron y dijeron: Este hombre dijo: yo puedo destruir el templo de Dios y reconstruirlo en 3 días. Entonces el sumo sacerdote se levantó y le preguntó a Jesús: ¿Acaso no vas a responder nada? ¿Qué significa lo que estos testifican en tu contra? Pero Jesús se quedó callado. Entonces el sumo sacerdote le dijo: Te estoy poniendo bajo juramento en el nombre del Dios viviente. Dinos si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Jesús le dijo: Tú lo has dicho. Sin embargo, les digo que ustedes verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Todopoderoso, llegando en las nubes del cielo. El sumo sacerdote se rasgó los vestidos y dijo: Él ha ofendido a Dios. ¿Para qué necesitamos más testigos? Escuchen, ustedes acaban de oír semejante ofensa. ¿Qué piensan? Ellos respondieron: Es culpable y merece morir. Luego le escupieron a Jesús en la cara y le dieron puñetazos. Otros le daban cachetadas y decían: Demuéstranos que eres profeta. Mesías, dinos quién te pegó. Mientras Pedro estaba sentado afuera en el patio, una sierva del sumo sacerdote se le acercó y le dijo: Tú también estabas con Jesús de Galilea. Pero Pedro lo negó frente a todos, diciendo: No sé de qué estás hablando. Entonces él se fue hacia la puerta del patio, y otra mujer lo vio y les dijo a los que estaban allí: Este hombre estaba con Jesús de Nazaret. De nuevo Pedro lo negó y juró: Yo no conozco a ese hombre. Un poco después, los que estaban allí se le acercaron y le dijeron: Tú realmente eres también uno de ellos. Se nota por la forma en que hablas. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: Yo no lo conozco. En ese momento cantó el gallo. Entonces Pedro recordó que Jesús le había dicho: Antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Entonces Pedro salió de allí y lloró amargamente. Amén. Mateo. Okay. Mateo capítulo 27. Por la mañana. Okay. Oh boy. Vamos a terminar.
Gracias a Dios por su palabra y gracias por su amor por nosotros. Queremos orar en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Hasta mañana, si Dios quiere. Hasta luego. Vaya con Dios. Shalom.